Hola, hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de este canal. Señoras y señores, llegó el momento de la verdad. Llegó el momento de saber quién va a ser el campeón de la Copa Libertadores. Todavía faltan algunos días para que esta final se juegue y ya estamos llegando al momento culmine de todas estas predicciones que hemos hecho a lo largo de la Copa Libertadores, ¿ya? Y vamos a llegar a su final. Acuérdense que para la Copa Libertadores nosotros empezamos desde la fase 2 a hacer la predicción. La fase 1 no alcancé a hacerla por cosas por asuntos personales simplemente, pero desde la fase 2 yo me comprometí y en ese caso hice todos los videos de las predicciones de cada partido, y en la fase tanto 2, 3, fase de grupos, y por supuesto después la instancia de octavos, cuartos de final, semifinales. Entonces, antes de comenzar con esto, no se olviden seguirme en Instagram, ¿ya? Donde ahí generalmente informo cosas que tienen que ver con fútbol, pero no necesariamente noticias sobre el canal en sí, ¿ya? Y también está el canal de YouTube, para que el cual les pido simplemente su suscripción. Suscríbanse al canal, pinchen la campanita, ayuden en este canal con un like, comenten, compartan con sus amigos todo esto, ¿ya? Y la suscripción es gratuita, no tienen que pagar ni siquiera un peso, un dólar, ni nada todavía, ¿ya? Por el momento gratis, así que no les cuesta nada, y eso va a ayudar un montón a que el canal siga surgiendo y siga levantando cada vez más. Comencemos un poco con esto. Acá les voy a mostrar. Primero vamos a hablar un poco sobre la trayectoria o cómo llegaron estos dos equipos, el Flamengo y el Atlético Paranaense, a la final. Vamos a recordar brevemente cómo llegaron. Primero, los dos equipos clasificaron a esta fase de grupo de la Copa Libertadores. O sea, no tuvieron que pasar por la etapa previa, por la cual sí pasaron equipos de un equipo de Brasil, otro equipo de Argentina y varios del resto de los países de Sudamérica. Entonces, el Atlético Paranaense llegó a este torneo gracias a que fue campeón el año pasado de la Copa Sudamericana, mientras que el Flamengo llegó a fase de grupos de la Copa Libertadores por ser subcampeón del Brasileirado del año pasado, ¿ya? Acordémonos que el campeón del Brasileirado del año anterior fue el Atlético Mineiro, ¿ya? Y el Flamengo quedó como subcampeón de ese torneo, ¿ya? Entonces, en ese caso, miremos primero la trayectoria del Atlético Paranaense, equipo que lo dirige Luis Felipe Scolari, que bueno, ustedes ya conocen a Scolari. Es un entrenador con bastante trayectoria, ha hecho campañas no solo en el fútbol brasileño, sino que también fue 2 veces seleccionador de Brasil, fue una vez seleccionador de Portugal, y además cuando fue seleccionador de Brasil, tuvo la dicha de ganar un campeonato mundial, el Mundial de Corea-Japón. Y por otro lado, llegó a la final de la Eurocopa con Portugal en el 2004, y estuvo también como entrenador en la selección de Brasil en el Mundial 2014, que llegó hasta semifinales, ¿ya? Y que es un entrenador con una trayectoria bastante dilatada, y para mí Scolari es un zorro, es un viejo zorro, es un tipo muy astuto, así que es muy experimentado en este caso, y yo creo que eso le puede ayudar bastante al Paranaense si quiere obtener una chance de ganar este trofeo.
Bueno, ¿cómo llegó el Atlético Paranaense? Bueno, ya dijimos que el Atlético Paranaense fue el campeón de la Copa Sudamericana del año pasado, por eso se ganó el derecho a estar en este torneo. En ese caso, el Atlético Paranaense quedó emparejado en el grupo B junto con Libertad de Paraguay, con The Strongest de Bolivia y con el Caracas de Venezuela. Entonces, en ese entonces, el Atlético Paranaense estuvo con un andar, digamos, más bien irregular, pero siempre se mantuvo medianamente cerca de los puestos de avanzada. En ese grupo, el Libertad de Paraguay fue constantemente primero, mientras que el Atlético Paranaense, que es el que señalo acá, partió tercero. Después, en las 2 fechas siguientes, subió al segundo puesto. En la 4ª fecha tuvo una derrota dolorosa y lo catapultó hacia la 4ª posición. Y después 2 triunfos le aseguraron, en ese caso, le aseguraron su estadía en el segundo puesto. Al final, el Atlético Paranaense terminó segundo en el grupo B con 10 puntos, diferencia de +1, por detrás de Libertad, que terminó con el mismo puntaje, pero con diferencia de goles de +2. O sea, por un gol solamente, el Libertad quedó primero. Bien, entonces, el Libertad quedó primero en ese caso, y después fueron al sorteo para establecer las llaves de los octavos de final. Entonces, en ese instante, voy a mostrar aquí el esquema. En octavos de final fue emparejado en sorteo otra vez con el Libertad de Paraguay, de nuevo con el mismo equipo con el que ya había jugado 2 veces en fase de grupo. Entonces el sorteo lo volvió a cruzar. Entonces, en la ida, el local fue el Atlético Paranaense, ganó 2-1. En la vuelta, en el Defensores del Chaco, empataron 1-1, y con eso el equipo paranaense pasó con un global de 3-2. Pasó a la siguiente ronda, a cuartos de final, donde el sorteo lo hizo juntar ahora con el cuadro de Estudiantes de La Plata, equipo que en ese momento lo dirigía el ruso Zielinski, y que venía de un buen actuar en el equipo pincha rata, puesto que este equipo de Estudiantes estuvo comenzando su participación desde la fase 2 de la Copa, es decir, tuvo que pasar por 2 etapas anteriormente. ¿Ya? Mientras que estos se cruzaron contra el Atlético Paranaense. Entonces, nuevamente el Atlético Paranaense empezó siendo local, empataron 5 goles en la ida, y en la vuelta, tras un partido un poco polémico, el Paranaense le ganó de visita 1-0 al equipo de Estudiantes. Así que el global fue simplemente un 1-0. Y con eso, el Atlético Paranaense, el Furazao, va a la semifinal, donde enfrenta a uno de los que, para mi juicio, era uno de los equipos favoritos, que es el Palmeiras, que de hecho era uno de los invictos que todavía estaba presente, digamos, y que era el campeón actual del torneo, era el campeón vigente. ¿Ya? En la ida se jugó nuevamente se jugó en la cancha del Paranaense, en el Arena da Baixada. Ganó el Atlético Paranaense con un 1-0 al Palmeiras, y ahí se le acabó el invicto al Palmeiras. Y en la vuelta, el partido terminó con un empate 2-2 en el estadio Allianz Parque en Sao Paulo. Así que al final el global fue de 3-2 a favor del Atlético Paranaense. Entonces, si se fijan bien en estos casos, en la ruta eliminatoria, el Atlético Paranaense ha ganado las llaves con diferencia solamente de un gol, y generalmente podemos decir que en este caso
el Atlético Paranaense no perdió ningún partido de la llave eliminatoria. De las 3 llaves eliminatorias no perdió ninguno, solamente registró 3 empates y 3 triunfos. ¿Ya? Entonces, en general, si veamos el rendimiento total que obtuvo el Atlético Paranaense en todo este torneo hasta ahora, lo podemos catalogar del siguiente modo. Jugó 12 partidos, los 6 de la fase de grupos más los 6 correspondientes a los octavos de final, cuartos de final y semifinales de ida y de vuelta. En un total de esos 12 ganó 6 partidos, empató 4 y perdió 2, con 15 goles a favor y 11 en contra. Lo cual, digamos, es un antecedente importante, es un buen precedente el historial con el que llega el Atlético Paranaense hasta final. ¿Ya? Le han marcado muchos goles, eso es verdad, pero también se ha sabido defender marcando goles a favor. Entonces, si nos ponemos a ver cuántos puntos acumuló en total, si lo vemos por cada partido ganado 3 puntos, por cada empatado 1 punto y por cada perdido 0 puntos, en total sumó 22 puntos. Es decir, los 10 de la fase de grupos más 12 que logró por los 6 partidos de la fase eliminatoria. Entonces, esa fue la trayectoria del Atlético Paranaense para llegar aquí, a esta instancia. Ahora vamos a revisar cómo llegó el Flamengo, cómo llegó el Mengao a esta finalísima. Entonces, como les dije anteriormente, el Flamengo clasificó a la fase de grupos de manera directa por ser subcampeón del Brasileirao. El equipo de Dorival Junior fue, aunque en realidad el Flamengo tuvo que pasar por un entrenador antes, que después renunció, que fue Paulo Sousa, que es un entrenador portugués que en algún momento dirigió a la selección de Polonia, la selección nacional de Polonia, y estuvo en el Flamengo después básicamente por los resultados que se dieron en el Brasileirao. Sousa dejó su cargo de disposición y el que lo ha sustituido es el entrenador Dorival Junior. Entonces el Flamengo quedó en el grupo H junto con Talleres de Córdoba de Argentina, Universidad Católica de Chile y el Sporting Cristal de Perú. Entonces digamos que en el grupo H el Flamengo, si vemos la evolución de las posiciones, el Flamengo desde la primera hasta la última fecha se mantuvo siempre primero, o sea, nunca perdió el liderato en todos los partidos, y eso se debe básicamente a que el Flamengo en fase de grupos no perdió ninguno de los partidos. Aquí les vamos a mostrar de los 6 partidos que jugó Flamengo en la fase de grupos, ganó 5 de ellos y empató 1. El empate fue de visita ante Talleres de Córdoba. Y la cantidad de goles a favor es bastante mayor a la que teníamos con el caso del Paranaense, y poco gol en contra, 15 goles a favor, 6 en contra, con diferencia de 9 y 16 puntos. El Flamengo había clasificado ya con anterioridad. De hecho, me parece que, si no me equivoco, creo que en la fecha 4 me parece que ya el Flamengo ya estaba clasificado a la siguiente ronda. Era uno de los pocos que ya había logrado certificado su clasificación al octavo de final mucho antes. Bueno, después así que el Flamengo terminó primero, y entonces eso le dio el derecho al Flamengo a definir los partidos de local en los partidos de vuelta. Entonces el Flamengo fue al sorteo, y en el sorteo al Flamengo le tocó primero enfrentar al Deportes Tolima de Colombia, que había clasificado en el grupo D, me parece. Clasificó segundo. Entonces el partido de ida se jugó en Colombia. El Flamengo ganó por la cuenta mínima 1-0, mientras que
en la vuelta, jugando en el Maracaná, el Flamengo simplemente se dio un festín con el equipo colombiano y le ganó por 7 goles a 1. Así que en global fue un estruendoso 8-1. Entonces, en la siguiente ronda, el Flamengo fue emparejado con Corinthians de Brasil. Y en ese caso, nuevamente el Flamengo partió jugando de visita, partió en el estadio del Corinthians, el Neoquímica Arena, o la Arena Corinthians, como quieran llamarle. ¿Ya? Y el Flamengo fue a ganarle de visita 2-0 al Timao. Y en la vuelta en el Maracaná le bastó con poner un 1-0 para sellar la clasificación a la siguiente ronda con un global de 3-0. Finalmente, el Flamengo con eso pasó a las semifinales y en las semifinales enfrentó a un equipo que en su actuar en el grupo empezó de menos a más, terminó clasificando, como lo es Vélez Sarsfield. La ida se jugó en el José Amalfitani en Argentina y el partido terminó con goleada a favor de la visita, a favor del Flamengo por 4-0. Entonces ya el 4-0 de la ida lo dejaba con prácticamente un pie y medio en la final. Y ahora solamente en la vuelta en el Maracaná tenía que certificar el paso. Y bueno, lo hizo ganando ante un Vélez que realmente necesitaba un milagro para poder dar vuelta a esto. Al final el Flamengo terminó ganando por 2-1, siendo un global de 6-1. Ese es el marcador final con el que el Flamengo llegó a esta final. Entonces, si se fijan bien acá en el caso del Flamengo, el Flamengo en las tres llaves de la fase eliminatoria previa a la final, ninguna llave la perdió. Bueno, y más aún en tanto los partidos de ida y vuelta los ganó absolutamente todos. No perdió ningún partido de ida ni empató tampoco, y lo mismo ocurrió para los partidos de vuelta. Tampoco ganó, o sea, tampoco perdió y tampoco empató. Así que con eso, ahí tenemos, fíjense la cantidad de goles que hizo el Flamengo en esta fase eliminatoria. Fíjense, tenemos 8 más 3, 11 más 6, 17. 17 goles hizo y solamente le hicieron 2 goles en contra. Solamente 2. Entonces, si vamos al historial total del Flamengo, tenemos que el Flamengo, de los 12 partidos que disputó en este torneo, los 6 de la fase de grupos, más los otros 6 que son de octavos, cuartos y semifinales, ganó 11 de los partidos y empató solo uno. Hasta ahora el Flamengo no ha perdido, y podría ser que en esta ocasión el Flamengo acabe, si gana este trofeo, si gana esta Copa Libertadores, va a quedar como uno de los equipos de uno de los campeones de esta copa que haya terminado de manera invicta, cosa que pocos equipos, digamos, pueden decir que lo hicieron. Yo me acuerdo, por ejemplo, en otro torneo, en la Copa Sudamericana, que la Universidad de Chile en el año 2011, que bueno, por supuesto ustedes ya conocen que la Universidad de Chile fue campeón de la Copa Sudamericana en ese entonces. La Universidad de Chile terminó el torneo de Copa Sudamericana, lo terminó invicto, terminó sin perder ningún partido y fue el campeón. Fue un equipo sensacional esa Universidad de Chile de Jorge Sampaoli. ¿Ya? Entonces, en total, ¿cuántos puntos sumó Flamengo? Suponiendo que por partido ganado son 3 puntos y por partido empatado solamente 1 punto, entonces sumó 34 puntos, sumó mucho más. Y la cantidad de goles a favor que tuvo el Flamengo fueron 32 y 8 en contra. Es decir, por cada un gol en contra, por cada gol en contra eran 4 goles a favor. Digamos, si nos vamos a la parte proporcional. ¿Ya? Así que, digamos, en términos estadísticos de este torneo, el Flamengo viene con una ventaja superlativa. Viene bastante bien
y los números lo pueden reflejar. Ya. Entonces yo creo que el Flamengo va a ir por todo en este caso. Ahora, déjenme revisar brevemente cómo van los dos equipos en el torneo actual, en el Brasileirão. Ahí está la tabla. Esta es la tabla del Brasileirão, en la tabla actual, en este caso. Y bueno, el Flamengo, digamos, bueno, ya quedan, se supone que son 38 fechas en total, quedan 4, y ya, bueno, el Flamengo ya está claro que ya no va a ser campeón, está a una distancia bastante considerable, a 13 puntos. Ya, 13 puntos de 12 posibles. Ya, entonces, ganando todos los partidos, el Flamengo no le va a alcanzar al Palmeiras. Ya, el que lo podría alcanzar evidentemente podría ser Corinthians, que tiene 2 partidos pendientes, y el Inter de Porto Alegre, que también tiene un partido pendiente. Ya. Pero el Flamengo ya no alcanza al Palmeiras, así que al menos va a terminar, podría terminar, en el mejor de los casos podría terminar detrás de Palmeiras, pero nada más. Flamengo en este instante en el Brasileirão está segundo, mientras que por otra parte el Atlético Paranaense en un momento estuvo arriba, digamos, estuvo coqueteando con las primeras posiciones, de hecho creo que estuvo tercero en un instante, y después empezó a bajar su rendimiento y con eso ha bajado posiciones, ha llegado hasta la sexta posición con 51 puntos. En este momento el Atlético Paranaense está disputando mediante el Brasileirão para ver si se puede meter a la Copa Libertadores nuevamente. Esta vez lo va a hacer, lo más probable es que se meta a la fase previa, probablemente esté jugando la fase previa por si no ganara la Libertadores. Ya. Entonces, ¿estaría entrando por etapa previa? Sí, probablemente sí. Y aquí podemos ver cuáles fueron los resultados de los últimos partidos. De hecho, aquí está los resultados de los últimos partidos para ambos equipos. Aquí está. El Paranense, el último partido que jugó en el Brasileirão, lo perdió de local 1-3 con el Palmeiras. Mientras que el Flamengo, todo lo contrario, jugó de local y le ganó al Santos por 3-2. Así que ese es el último antecedente partido que han jugado ambos equipos ya por el Brasileirão. ¿Ya? Ahora, hay otra cosa importante de esta Libertadores. Todos ya sabemos dónde se va a jugar esta final. Se va a jugar en el Estadio Monumental Isidro Romero, allá en Guayaquil. El estadio donde hace de local el Barcelona de Ecuador. Y acá hay una noticia bastante interesante que nos reporta de 13 o Deportes 13 de Chile, ¿ya? Que simplemente relata el hecho de que esta final no ha motivado mucho a la gente, ¿ya? Entonces aquí en esta noticia se habla de que al día 23 de octubre, digamos, de donde está publicado este reportaje, solamente se ha vendido 20% del aforo para esa final. Solo el 20% sabiendo que el estadio tiene 55.000, alberga 55.000 personas, y solamente han vendido solamente un 20% de las entradas, ¿ya? Solamente 20, y lo que está pasando ahora, como hay poca venta de entradas, ¿ya? Entonces el resto de la entrada, la Conmebol está preparando ya derechamente, y creo que ya lo está haciendo, de regalar el resto de las entradas para la gente que lo quiera, en ese caso. Por supuesto que para la Conmebol no les conviene, o no les va, o va a ser bastante humillante ver, digamos, una final a un estadio que ni siquiera está lleno, sabiendo que es un partido súper trascendente para ambos, es una final, ¿ya? Entonces ahí están diciendo cómo van a
cuáles son cómo se hicieron llegar las entradas, 12.000 entradas para cada uno de los fanáticos del Fly, del Paranaense, y el resto lo pueden comprar, por ejemplo, los que son socios del Barcelona de Guayaquil, que es el club el cual les facilita el estadio en ese caso. Y básicamente la poca venta de la entrada en realidad es por lo caro que han estado. ¿Ya? Ahí digamos que precisan más aún que por ejemplo para la galería o para las entradas que están justo detrás de los arcos, varían prácticamente 139.000 pesos la entrada. ¿Ya? Entonces eso es lo que va a pasar. Esta final no está aprendiendo, lamentablemente. No está aprendiendo, y es básicamente porque aquí, primero, esto no es como en la Champions League, que bueno, ahí las finales generalmente están llenas, independiente del país donde se juegue. Y eso básicamente porque en Europa digamos, el transporte es bastante, tiene varias maneras de llegar de un país a otro. Ya, puede serlo por aire, en avión, o hay otros que prefieren irse por el tren. Ya, de hecho el tren hay trenes que van por distintos países, digamos. Y también los que son más aperrados, digamos, van derechamente en bus. Pero acá en Sudamérica, lamentablemente, no carecemos de un sistema de transporte que podría ser alternativo, como el caso de los trenes, que podría ser de estos trenes rápidos, podría servir o podría agilizar mayor capacidad de gente que quiera trasladarse de un país a otro vía ese medio de transporte. La gente generalmente llega por avión y los costos del avión son mucho mayores todavía. Ya, entonces yo creo que en este caso, yo creo que la Conmebol, si ya ve que este formato, digamos, de partido único no está funcionando, yo creo que lo más probable es que vuelva a las finales de ida y vuelta. Y ahí es donde, digamos, bueno, en cada partido, tanto en la ida como en la vuelta, siempre se llenaba, al menos con los fanáticos locales. Bien, ya muchachos, llegó el momento. Vamos a dar la predicción del partido. Primero fijémonos en las estadísticas. Ya nos fijamos en la estadística de cómo llegaron ambos equipos a la final, cuáles son los duelos ganados por cada uno de los equipos en este torneo de Copa Libertadores en particular. Y aquí tenemos básicamente la cantidad de partidos jugados entre ellos. Destacan duelos por Copa Libertadores, donde ha sido simplemente un duelo para cada uno. El Flamengo, sin embargo, por Copa Sudamericana, ahí ya tiene 2 partidos ganados de 2. Por la Serie A, ahí bueno, la ventaja la tiene en este caso el Atlético Paranaense, que tiene 16 partidos ganados, el Flamengo tiene 16 partidos ganados, el Paranaense 19 y 10 empates. Por la Copa de Brasil, ahí tenemos otros más antecedentes: 3 victorias del Flamengo, 3 empates, 1 victoria del Paranaense. Y por la Supercopa de Brasil, digamos que se jugó una vez, que quedó con triunfo del Flamengo. Entonces, ¿cuáles son las estadísticas? Bueno, en este caso, sí, de 58 partidos que han jugado estos dos equipos, el Flamengo ha ganado en 23 veces, el Paranaense ha ganado en 21 y el empate se ha puesto solamente en 13 unidades, en 13 oportunidades, quiero decir, ya, con 75 goles a favor del Flamengo y 74 a favor del Paranaense. Ya. Este partido se va a jugar en cancha neutral, así que no vamos a hacer el análisis de los partidos jugados en casa por cada uno, ¿ya? No tiene mucho sentido acá, ¿ya? Porque acuérdense que estamos en una final en un campo neutro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en nuestro caso? El partido, para mí, yo creo que
un partido con dos equipos que tienen jugadores bastante importantes, dos equipos que ya saben jugar finales. El caso del Paranaense, que jugó la final de la Copa Sudamericana, y el Flamengo, que en un momento jugó la final contra River, ¿se acuerdan? Entonces yo creo que este partido, como es una final, obviamente va a ser un partido muy cerrado, ¿ya? Donde lo más probable es que quizás en los primeros minutos el Flamengo trate de imponer sus términos, teniendo buenos jugadores, teniendo muy buenos elementos en cancha. Está por ejemplo este jugador, el uruguayo de Arrascaeta, que es un volante bastante interesante y que tiene buen juego de pie, tiene buen dribbling, etcétera, tiene buen remate. Al Flamengo se han sumado jugadores experimentados como Arturo Vidal, David Luiz, Andrés Pereira, etcétera. Tiene hombres importantes el Flamengo, o sea, bueno, también está Gabigol también dentro del Flamengo. Por equipo, digamos, el Flamengo tiene bastante material para poder defenderse. En cambio, el Paranaense tiene algunas figuras importantes que son, que en ese caso, el caso del Atlético Paranaense tiene figuras, por ejemplo, como el jugador Fernandinho, que volvió del Manchester City para estar acá en esta institución. Otro de los jugadores importantes que tiene este equipo, el defensa Thiago Heleno, que es un defensor experimentado, ¿ya? Hay un lateral que se llama Kelvin, que también ese proviene de las inferiores del Paranaense, bastante bueno. David Terán, que el uruguayo, que es mediocampista, que jugó creo que en Everton en Chile en un momento. En Santiago Wanderers, me parece. Y digamos que también tiene buenos elementos también en la ofensiva, como es el caso de Vitinho, el jugador que venía del Dinamo Kiev, ¿ya? Entonces el equipo del Paranaense es un equipo que, digamos que no tiene muchos nombres tan imponentes como en el caso del Flamengo, pero tiene un funcionamiento importante. Ya, entonces, como les dije, el partido va a ser cerrado. Probablemente veamos momentos donde el Paranaense busque su gol, otros momentos donde el Flamengo, quizá en la mayor parte del partido, el Flamengo es el que va a ir a buscar esto. Ya. Para mí, me parece que yo creo que el partido va a estar cerrado, suficientemente cerrado. Juega defensivamente bien el Atlético Paranaense. Yo creo que puede aguantar bastante. Yo creo que para mí el partido va a terminar en el alargue. Se va a ir al alargue. Y no sé si se va a ir a penales, yo lo dudo. Pero entonces, en ese caso, les voy a dar al tiro cuál va a ser mi predicción y con esto termino. Entonces, les digo cuál es mi predicción. La predicción para este partido, por los antecedentes que ya les comenté, el partido, recuerden que se juega a las 17 horas en el Estadio Monumental de Guayaquil, entre Atlético Paranaense y Flamengo. Para mí, voy a hacer la predicción al que gane esta Copa Libertadores, ya sea con el tiempo de los 90 minutos o con la prórroga, no por los penales. Pero yo creo que el campeón de la Libertadores va a ser el Flamengo. Me va a costar, pero yo creo que va a imponer sus términos ante un equipo, digamos que
a mí me asusta más el tema del entrenador del equipo del Paranaense, que puede hacer un planteamiento bastante inteligente para contener los ataques del Flamengo. Yo creo que eso es lo más probable que pase, pero a mi juicio creo que el Flamengo se va a quedar con el trofeo. El Flamengo va a ser, según yo, el campeón de la Copa Libertadores. Así que vamos a guardar esto y esperemos poder acertar a este pronóstico. Así que con eso vamos a dejar la transmisión hasta acá. Ya hemos hecho todo un recuento importante de cómo llegaron los equipos a esta instancia. Así que ahora vayan el partido a verlo el día sábado, que se juega a las 17 horas, hora de Chile, Argentina, Brasil. Me parece que en Perú es a las 3 de la tarde, lo mismo que en Ecuador, Colombia, etc. Ya pues, así que lo único que queda ahora es sintonizar el partido el día sábado, tomarse unas cositas, comer algo y disfrutar esta final para la cual llegamos. Así que eso ha sido por este entonces, y nos vemos en una próxima entrega del canal. Chao, que estén bien, cuídense.